¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Perfecto. bienvenida Sí, muy Sol. bien, buenas noches. Buenísimo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ahí estaba escuchando atenta al principio que hablaban del tema de la humedad. Como verán, me he remojado el cabello, porque estamos todos con el mismo tema, y más Es cuando la única forma, ¿no? hay ondas, así cabellísticas, te invento la palabra, es impresionante este tema del clima. Hay una ¿Cómo andan? producción, siempre hay una producción Sí, para sí, salir al sí. Sí, aire. pero obviamente. La verdad que sí, es un honor, como decimos siempre, tenerte en nuestro programa porque es interesante, además venís a educarnos, a informarnos sobre esto tan importante que es la alimentación, ¿no? La forma que comemos, que nos alimentamos, que la vez anterior, en el programa anterior, cuando estuviste, también habíamos hablado sobre las harinas, Exacto. qué comíamos, comíamos mal, dulces, la celiaquía, ¿Qué la pasó en la hipertensión, hablamos cuarentena? diferentes temas. Hoy vamos, Sí. la cuarentena, ¿cómo la pasamos? Sí, hoy vamos a hablar un tema especial que nos trae. Hoy hablamos de la alimentación diabetológica. ¿Qué pasa con ese tipo de alimentación para las personas que sufren esta enfermedad? ¿Qué podemos comer? ¿Qué se puede comer? ¿Qué no se pueden comer? Así es. ¿Qué información nos trae Sol? Bueno, en principio darles una pequeña introducción, que en general cuando hay casos de diabetes instalado, esto significa de que hay una cuestión aumentada de azúcares en sangre, ¿no? O sea, la primera representación que se nos viene o que mucha gente nos dice es, bueno, tengo el azúcar aumentado, ¿no? Entonces, hacemos una pequeña distinción de cuáles son estos azúcares, en general una alimentación que está aumentada en azúcares de tipo simple, o sea que si utilizo durante mucho tiempo azúcar blanca, si consumo durante mucho tiempo productos de panadería o lo que se llama bollería, ¿no? De industrial, o productos que están procesados como galletitas y dulces, digamos, en general, y asociado también a una cuestión familiar, o sea, yo puedo en la consulta se empieza a inferir de qué pasa con la cuestión familiar en relación con la diabetes, ¿no? O sea, la diabetes es una patología y una condición, porque muchas veces se puede revertir, entonces por eso hablamos también de condición, que tiene una cuestión asociada a su cronicidad, o sea que si no se, lo mejor que podemos hacer es detectar a tiempo de que hay unos niveles de glucosa que están aumentados, que eso se puede ver simplemente con análisis de laboratorio de rutina, o sea que siempre la recomendación para la población en general tiene que ver con que todos una vez al año nos hagamos un análisis de sangre y bueno, en esos parámetros que son parámetros que se llaman hematimétricos, está lo que sucede con la glucosa en ayunas, ¿no? Hay valores que siempre se dice eso tiene que estar. Perdóname que te Sí, interrumpa, sí, sí, decime. Los triglicéridos. Sí, ¿Tienen que ver en este caso particular, puntual? Porque viste que muchas veces uno cuando se hace un análisis de laboratorio y dicen, bueno, me salieron el valor de los triglicéridos allá arriba. ¿Eso tiene sí. que ver también con el componente diabetológico, de una patología, o es una señal que tengo que cuidarme? No, en general viene a ser una señal de que tengo que cuidarme, pero específicamente te voy a hablar del tipo de diabetes 2, que es un tipo de diabetes asociada al sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro páncreas secreta una hormona que se llama insulina, ¿sí? La insulina es una llave que abre a los distintos tejidos y a las distintas células para que ingrese la glucosa que está circulando en nuestro cuerpo, que está en torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando hay casos de sobrepeso u obesidad, el páncreas está funcionando normalmente, o sea, secreta esa cantidad de hormona de manera normal, de manera, digamos, funcional y específica, pero como hay sobrepeso u obesidad, hay lo que se llama un mecanismo de insulinoresistencia, o sea que sí hay diabetes tipo 2 en los casos de sobrepeso u obesidad de mucho tiempo instalado, ¿no? O sea, son lo que se le llaman factores de riesgo asociados, ¿sí?
Hay dos tipos, digamos, principales de diabetes. Una tiene que ver con que el páncreas no llega a secretar la cantidad de hormona necesaria para que ingrese la glucosa a los tejidos, con lo cual está circulando y por eso da alto en un laboratorio o análisis de sangre. El que es tipo 2 tiene que ver con que sí hay buena cantidad de insulina circulando, pero hay una resistencia de los tejidos que mejora, por eso digo que es una condición. Es muy bravo siempre hablar de la palabra enfermedad, ¿no? O sea, que una de las cuestiones que hay que dejar con tranquilidad a la gente es que cuando está asociado al sobrepeso o obesidad o a malos hábitos durante mucho tiempo de nuestra vida, no es una enfermedad, sino que es una condición. Una condición se mejora, ¿sí? O sea, hay un acompañamiento constante de esa persona, hay una selección específica del grupo de alimentos, sobre todo, en principio lo que hacemos es limitar estos azúcares que son simples o que aumentan de manera elevada la glucosa en sangre. Si hacemos, la persona lo primero que dice es, bueno, no puedo comer nada, o no puedo comer nada de harinas, no puedo comer nada de dulces, ¿no? Esta es la primera manifestación. Entonces, sí, se puede hacer esto siempre y cuando vaya de la mano con el tratamiento diabetológico, o sea, siempre lo ven con un médico diabetólogo, si es necesario o no la medicación, que son antidiabéticos orales, ¿sí? O sea que los antidiabéticos orales además bajan esa glucosa que está circulando, ¿sí? O sea, en resumen a lo que vos me preguntás, no necesariamente uno puede tener un peso saludable, digamos, para su altura, para su edad y para su contextura, pero los triglicéridos en ese caso puede ser una variable sueltita que me está diciendo, mira, los triglicéridos van más asociados a la selección de grasas de tu alimentación, y por otro lado el sedentarismo, o sea, entonces yo ahí te puedo dar ciertas pautas de mejorar la calidad de aceites, de que uses más frutos secos, de que uses aceites en crudo, de que intentes incorporar aceite de oliva, de que intentes incorporar semillas en tu alimentación, productos lácteos descremados, ¿viste? O sea, alimentos descremados, bajos en grasa, y movimiento siempre que vos puedas, algo bien aeróbico, y eso mejora los triglicéridos en el tiempo notablemente, o sea, puede llegar a pasar de 3 a 6 meses que vos te haces luego otro análisis de sangre y los valores dan bien. O sea que de ese lugar es darte como la tranquilidad de decirte, puede ser una variable suelta que hay que trabajar directamente sobre los triglicéridos y sobre la calidad de aceites que estás incorporando y sobre tu actividad física, o puede ser asociado, ahí sí puede haber distintos factores de riesgo. O sea, yo puedo preguntarte, no solo voy a hablar de los triglicéridos, sino que voy a ver cómo está tu glucosa en sangre, cómo está lo que se llama hemoglobina glicosilada, que es un otro parámetro de laboratorio que marca tu historia en el consumo de azúcares simples, al menos de 3 a 6 meses para atrás del día que te hiciste el estudio. Entonces vos por ahí me podés decir, esto pasa mucho cuando la gente está en tratamiento y te dice, no, yo me estoy cuidando. Bueno, obviamente que lo primero que uno hace, Claro. cuando hay confianza y cuando hay este vínculo de consultorio y digamos, de consulta, lo primero que hacemos es creerte. Yo te voy a creer que vos me decís que te estás cuidando y que estás haciendo el plan de Claro. alimentación y los deberes, digamos. Pero hay Sí. yo también lo puedo ver en análisis de sangre, cómo estuvo toda tu historia en este parámetro que se llama hemoglobina glicosilada, ¿viste? Licenciada, Entonces, disculpe que la interrumpa. sí, Buenas noches, Fabián, mi buenas nombre, ¿cómo noches. está? ¿Qué tal, Aprovechando Fabián? que nombró que mencionó el tema de la alimentación, quería consultarle si de su experiencia usted nota que los alimentos modernos, llamémoslo entre comillas, están con tanta modificación o con tanto laboratorio encima, generan una propensión o no colaboran demasiado en la salud alimenticia de la población, sobre todo por los afectados por diabetes, pero también otras afecciones que usted pueda ver en el consultorio. Puntualmente, si los alimentos hoy, o para consumir alimentos adecuados, se necesita una información adicional que por ahí no todos la tenemos consciente o a mano, digamos. Sí,
Sí, en principio, contarte de que la alimentación que viene a ser procesada, o sea, todo aquello que lleva algún tipo de procesamiento, yo siempre digo que hacemos hincapié en los alimentos naturales. Luego hay contradicciones en los alimentos naturales también, porque uno puede decir, bueno, ¿qué sucede en la parte de la producción con el tipo de producción que tiene ese alimento, ¿no? En principio la recomendación más básica y fundamental es inclinarnos por alimentos que son naturales. Naturales significa que me puedo dar una idea de cuán cerca del sol estuvo ese alimento. ¿Me explico? Y alejándome de todo lo que es más empaquetado, lo que tiene fechas de vencimiento muy extensas, porque todo alimento que tiene fecha de vencimiento muy extenso no es un alimento, es un producto. Entonces, esa separación inicial la hacemos, y sí decimos, bueno, lo que es producto, intentar que no sea de consumo diario, sino que sí puede ser de consumo ocasional, y cuando hay otras variables que están en juego, como la buena hidratación, como la actividad física, como el no tabaquismo, bueno, es muy probable que no tenga que hacer ninguna, digamos, me aleje un poco de la visita al médico, digo yo, ¿no? Todo eso que va más natural, que tiene que ver con incorporación de frutas a diario, incorporación de verduras a diario. Si a la persona le gusta el grupo de carnes, van a ser carnes más bien magras y carnes más bien blancas, o sea, vamos a tratar de disminuir las carnes rojas, porque el consumo aumentado de carnes rojas en este contexto que te cuento, o sea, si yo estoy todo el tiempo en sedentarismo y en estrés, o sea, que mi trabajo me representa mucha cuestión de nerviosismo, ¿no? Y tengo una cuestión emocional asociada, y consumo encima alimentos que son muy grasos, y en la semana estoy casi toda la semana consumiendo carnes rojas, y bueno, es muy probable que eso no va a desencadenar en esto que te cuento de diabetes, sino que va a desencadenar en lo que se llama hipertensión arterial. Claro. ¿Por qué? Porque el alimento, todo lo vinculado a carnes rojas en aumento, genera en el cuerpo lo que se llama vasoconstricción, ¿sí? Entonces, vasoconstricción le representa una fuerza extra al corazón para hacer llegar la sangre a todo el cuerpo. Lógico que esto es cuando se va haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Cuando es constante. Por eso siempre todas las recomendaciones de la mayoría de las guías de alimentación del mundo indican que los cambios se hacen en el estilo de vida. Entonces yo tengo que replantearme cuál es mi estilo de vida, ¿no? Y aprovechando esto que está mencionando, y perdone que la interrumpa nuevamente, Sí, no hay ¿usted problema. cree que alimentarse bien tiene que ver con un gasto adicional para una persona o para una familia en cuanto a los productos que debe consumir? Para nada, para nada. Hay como un Vamos, de tabú ahí, hecho, ¿no? Como una sí, idea equivocada de que sí, si sí, me tengo sí. que alimentar sanamente tengo que gastar quizá un dinero que no disponga. Tal cual. No, no, para nada. De hecho, al menos ahora, si uno compara también los valores, nosotros siempre hacemos más incorporación de legumbres, ¿no? Siempre vamos por otros tipos de cereales, sobre todo el grupo de legumbres, que es un grupo que es aumentado en proteínas, es muy bueno a nivel del potasio, que nos brinda para el cuerpo, que contrarresta el sodio del organismo, ya que estaba hablando de hipertensión arterial. Todos estos alimentos que son más naturales, si uno compara el valor por kilo y lo que rinde, porque yo cocino un cereal o cocino una legumbre y me aumenta 3 veces en volumen de su peso en seco. O sea, su peso en seco, el valor por kilo, y lo que me va a rendir cuando efectúe la cocción es 3 veces más el peso en seco, o sea que el valor es sumamente económico a comparación, por ejemplo, de lo que sucede con las carnes. No quiere decir que yo Sol, esté diciendo, sí, yo te quería preguntar algo, ¿cómo estás? sí, ¿cómo Entonces, va? para la gente que es diabética, el consumo de Sí, la carne sí. a cuestión diaria no es tan bueno, o sea, no es bueno, por más que No, sea la carne magra.
Exacto, ahí lo que hacemos es moderar. El primer grupo donde más ponemos atención es el grupo de hidratos de carbono o almidonado o de harinas, que eso tiene que ver con los panes, galletitas, los dulces, obviamente. Ahí es donde más ponemos el ojo en la recomendación que vamos a dar. Fideos, arroz, verduras almidonadas como pueden ser papa, batata, ¿sí? Siempre ponemos el foco ahí en decir Sol, esto, sí. sí, ahí te quería hacer un paréntesis porque vos mencionás un producto, hay un oyente que nos está diciendo, hola Sol, en casa se consume mucho fideo, no perecedero, por lo que decís, no sería un alimento sino un producto. Claro, en realidad, como producto, justamente el fideo es lo que nos aporta es energía plena, que si yo me como, si la base de mi plato son solamente los fideos, va a ser energía plena constante que si no utilizo aumenta los niveles de glucosa y me trae en el tiempo, durante mucho tiempo, aumento del peso corporal, porque es una energía que está ingresando, es un alimento pleno energético que ingresa y que no lo utilizo, ¿no? Si lo utilizo no hay problema, por eso los deportistas antes de ir a un futbolista antes de jugar a la pelota hace como un platazo de fideos, donde el fideo es base de la preparación porque eso le da energía plena muscular, ¿sí? Licenciada, iba a comer Ahora, unos tallarines hoy a la noche que acabo de suspenderlos. tal cual, pero ahí lo que yo digo, tenés que comer los tallarines o la persona Pero no me pida que que nos salga a manda la correr hoy, por pregunta, favor. No, no, pero no, tenés tal que cual. salir. No, pero tenés que saber combinarlo en el plato, que no sea Ah, cien muy por bien. ciento lo del plato, los fideos. Uno puede decir, bueno, hago al menos si querés, medio plato en tu caso de los fideitos, y en el otro me haces un wok de verduras. Me cortás zanahoria en juliana, cebolla, zapallito, le das ajo, cebollita de verdeo, le das un leve salteadito con muy poquitita cantidad de aceite, orégano, laurel, pimienta, y después contame qué tal están esos Suena fideos. riquísimo, suena riquísimo. Ay, Ahora con el veo, hambre que Oh, tengo, por Dios. favor. Es justo el horario. Pero nuestra dificultad de país, digamos, fuerte en trigo, es que vinculamos, digamos, el alimento con la preparación o cuando lo servimos en el plato, ponemos todo de ese alimento. Entonces, nuestro trabajito desde nutrición es decir, bueno, bajame un poco la cantidad de esos fideos y incorporale fibra alimentaria, que ahí sí es alimento, la fibra Colores, alimentaria. colores, ¿no? Distinguir que Claro, si el plato es más saludable cuando más colores tienen, dice, ¿no? exacto, así es. Colores por un lado y por el otro lado siempre me lo va a brindar las verduras. La verdura tiene muy bajito aporte calórico, muy elevado su aporte en fibra, que tiene numerosos beneficios para la salud en general, y el color va asociado con el aporte vitamínico y mineral. Por eso es que siempre hacemos hincapié en que los fideitos no vayan solos, sino como que, bueno, agregale unas Bien. verduras que hayas hecho al horno, agregale verduras al vapor, agregale verduras al wok, pero siempre agregale esa parte de fibra, porque es lo que te va a hacer lograr mantener un peso saludable en el tiempo y que los valores de glucosa también, porque el alimento, digamos, el fideo, así como viene, que es un producto, y si utilizo ese producto en la mayor parte de mi plato, quizás en mí o en ustedes que no tenemos una cuestión asociada a la glucosa o no tenemos diabetes, no nos va a traer una dificultad, pero la persona que tiene intolerancia a la glucosa o que tiene diabetes instalada, bueno, eso desde ya les digo que no lo va a poder hacer porque después le trae un malestar, o sea, la persona que tiene diabetes instalada y se consume un platazo de fideos, después tiene un dolor de cabeza terrible, tiene síntomas de hiperglucemia. ¿eh? Claro. claro. Y Entonces, hablamos de comida Ah, en general, bien. pero me permito hacerme una pregunta por ahí si puede ser un poco frívola, pero bueno, vos Sol como profesional sabés que la comida también es placer y pienso por ahí en sí. las personas que según obviamente el nivel de diabetes que tengan, ¿qué pasa con, no sé, los postres, con los Sí, chocolates? Porque también es parte, digamos, de la alimentación,
y es algo que uno, viste, quiere comer cada tanto, un chocolate. ¿Qué pasa con eso según las porciones, según el nivel de estadio, digamos, de la diabetes que tengan? Exacto. Bueno, ahí lo que se evalúa mucho es la cantidad de azúcar que quiera consumir. A veces hay personas que se dan ciertas correcciones con insulina, o sea que eso lo tratan más con el diabetólogo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tengo muchas ganas de comer esto, pero sé que se me va a subir mucho el valor de glucosa en sangre, y se realiza lo que se llaman correcciones en algunos casos, ¿no? Por eso digo que ya es muy particular y ver cada caso personalizado, si con su diabetólogo le dan correcciones de insulina. Entonces, corrección de insulina significa que va a cubrir ese postrecito que quiera comerse o esa cuestión dulce que quiera estar ahí en su alimentación, lo va a poder hacer tranquilamente porque previamente se inyectó cierta cantidad de hormona que va a regular la entrada a los tejidos de glucosa, ¿sí? Eso es muy específico. Sí, Ahora, esto es como todo, no es que no va a poder consumir más nada de eso, sino que lo que vamos a tener que hacer es en el día intentar negociar qué tipos de azúcares están ingresando, ¿sí? Y lógicamente cuando se quiera dar un gusto, ese gusto va a ser moderado, porque es lo que te digo, la persona se va a sentir mal, no es como gratuito comer eso, ¿no? Como va a tener claro. una repercusión. Y lo más importante es primero el Claro. acompañamiento es clave, la información clara, numérica, de decir, mira, esto te aumenta tanto, esto lo puedes tolerar, con esto vas a estar bien. Es muy importante, eso es muy importante. Y lógicamente teniendo en cuenta de que vamos a hacer lo posible para que esa glucosa, además que está circulando, ingrese a los tejidos. Vieron que en todas las recomendaciones también vinculadas a la salud está esto de media hora de ejercicio por día. Sí, 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 Bueno, claro. Sí. no es casual y menos para el diabético. ¿Por qué? Porque la actividad física, o sea, nuestros músculos son los que primero utilizan esa glucosa que está circulando. Por eso es que en la persona con diabetes le hacemos tanto hincapié de la caminata de media hora, media hora. baile, lo que sea que pueda hacer, digamos, en casa, porque todo eso que está circulando, que esté circulando significa que está provocando un daño, Claro. provoca daños ¿Y qué? microvasculares, por eso las personas con diabetes siempre tienen que tratarse de los ojos, o tienen que ver qué pasa con la cuestión más microvascular, que son pequeñas complicaciones, porque esa glucosa que está aumentada es como una especie de arenilla que va lastimando las pequeñas circulación, ¿sí? ¿Observás en consultorio una proporción muy alta de dificultades en la alimentación en niños, niños y niñas? Sí, aumentó con el aislamiento mucho. Mm. Aumentó con el tiempo de pantalla de los chicos, esto del entretenimiento, y el Sedentario, sedentarismo, ¿no? claro, Claro. aumentó desde ese lugar. Entonces, bueno, ahora yo también trabajo en un club donde van distintos, un club infantil, y mañana justamente tengo también una Ujú. charla con los padres y con los chicos, pero directamente está relacionado con el tiempo de pantalla y con el tiempo en que están en casa los chicos, más que nada con eso, con la falta Bien. de Son movimiento. hábitos, Claro. son hábitos entonces, claro, hábitos que hay que corregirlos, hay que acostumbrarnos, hay que revertirlos, Sí, y la verdad que se complica, ¿no? El ser humano es complicado, la alimentación también se vuelve, sí, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que se hacen, a nivel monetario se hace muy difícil comer bien o sano, ¿no? Dentro de las sí. posibilidades de cada uno y de cada familia. Sí, Sol, en realidad esto ¿por dónde? de, Porque ya se nos terminó el tiempo. sí, sí. Sí, No, sí, decime. digo que esto Comentanos, del Sol. valor económico,
al menos con lo que estuvo pasando con algunas verduras como morrón, como tomate, yo directamente no lo ponía en el menú, les decía, no consumamos lo que está caro, dejemos de consumir lo que está en aumento, porque otros nutrientes los podemos obtener sin ningún problema con otros tipos de selección y con otras verduras. También es cuestión de dedicarnos un tiempo a organizarlo. Cuando está organizado, en la consulta siempre también lo que envío es la organización de menú, y después me terminan diciendo, bueno, al final yo pensé que iba a gastar y más, pero no, les ordena la cuestión económica también, pero esto también es cuestión de empezar uno a sentarse y a decir, bueno, a ver lo que tengo. Con muchos trabajamos el tema de lo que tenemos en el freezer. Yo les digo, bueno, decime qué es lo que tenés en el freezer y usalo, sacá lo que tengas en el freezer y vamos a usar primero eso. Entonces resulta ser que el primer mes quizás terminan ahorrando en lugar de gastando. Claro. Así que eso también sucede. Qué bueno, Sol, qué bueno. Mira, yo lo que te invito después que nos des un pequeño o pequeños tips, ¿no? Para la gente de alimentación diabetológica, que lo vamos a subir a la página de Momento de Vida, algunos tips y recomendaciones, pero también queremos saber, la gente, nuestra audiencia que te está escuchando en este momento, cómo te ubica, cómo puede contactarse con vos. Se contacta. Bueno, en principio decirles que todos los que estén escuchando y les interese este tema, lo que les vamos a brindar de forma gratuita, Carlos, es un taller que armé de educación diabetológica, así que va a ser gratuito, es un archivo en PDF que lo pueden pedir en la página, o sea, después nos ponemos de acuerdo para que lo puedan pedir a quienes les interese. Y lo que vienen a hacer es totalmente gratuito y tiene información súper clara de educación diabetológica, ¿sí? Nos podemos conectar por Instagram como @nutri.uva, y bueno, después más que nada por WhatsApp, ahí estoy en esos dos medios. Pero si te parece a todos los que estuvieron escuchando, a los que les interesa o los que tienen todavía preguntas, le brindamos de manera gratuita este taller para que puedan tener una lectura Es clave en el tiempo que ellos quieran, y está mi número allí como para que envíen consultas, se contacten, tengan ideas de menú, eso se lo brindamos de forma totalmente libre. Eso es muy puntual, porque como que uno no tiene ideas, o por ahí crees que algo es re sano y no lo es, o hiciste algo re sano, pero le echaste mucho aceite y ahí pum, hiciste lío. Entonces esos tips son re importantes para poder manejar, sobre todo por ejemplo, en la alimentación en la gente mayor, que es la que por lo general sufre diabetes y que tiene que compensar un montón de cosas, no solo la diabetes. Entonces, bueno, está más que interesante esa información. Sí, decirles que bueno, que eso va a estar disponible, es también así tiene tips muy claros, hay una explicación inicial de lo que sucede con la particularidad de diabetes, cómo se puede ir controlando en el tiempo, y bueno, y vamos a seguir en contacto sin duda. Ojalá, así sea. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Sol, por estar en nuestro programa nuevamente, porque ya sos parte de la casa y siempre sos bienvenida para estar con nosotros y brindarnos todas las charlas. Nos vamos a poner en contacto, por supuesto, y vamos a subir toda la página de Momento de Vida y también por las redes sociales tuyas. Muchísimas gracias, Sol. Muy buenas noches. Sol, Saludos. Buenas noches, muchas gracias. Chau, buenas noches.